encendidas durante su panel. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas a través del chat abierto de Zoom. Al finalizar la sesión, se realizará una foto grupal, por lo que les pedimos se queden unos minutos más en los que los atendemos para que puedan acceder a sus cámaras. Muchas gracias por su atención y que tengan una fructífera sesión. Invitamos ahora al señor Eduardo Vázquez a que nos dé sus palabras. Muchas gracias, Andrea. Soy Eduardo Vázquez, soy jefe de Relaciones Institucionales de ALIDE. Muy buenos días a nuestros participantes que se conectan desde América Latina y América del Norte. Buenas tardes para los colegas de KfW desde Alemania. Un saludo a Frank Weiler de la KfW que me acompaña en esta sesión de apertura. Saludo a nuestros distinguidos panelistas que ya están en la sala virtual y a nuestro moderador Jorge González, amigo de muchos años de esta casa. En nombre de ALIDE, sean bienvenidos a este seminario online sobre financiamiento de la e-movilidad, que quiere alcanzarnos conceptos y experiencias sobre cómo podemos hacer para liberar el potencial de la electrificación del transporte urbano. Para quienes no conocen ALIDE, permítanme una breve introducción. Somos la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, el organismo internacional que representa a la banca de desarrollo de la región, con sede en la ciudad de Lima, Perú, y con más de 50 años de acción promoviendo el desarrollo de América Latina. ALIDE actúa en dos vertientes. Por un lado, como un foro de análisis sobre los temas que atañen al desarrollo latinoamericano y su financiación, y por el otro lado, como una organización de servicios dedicados a apoyar el fortalecimiento institucional y operativo de nuestros miembros, que son más de 90 instituciones en 23 países de América Latina, el Caribe y también de fuera de la región, entre los cuales se encuentra por Alemania la KfW. La diversidad de servicios de ALIDE comprenden actividades de capacitación, asistencia técnica, organización de foros y reuniones técnicas, estudios e investigaciones económicas, la difusión e intercambio de información y de documentación, y la promoción de proyectos, negocios e inversiones en el marco del comercio y la integración regional que alienta ALIDE. Estamos más que felices de llevar a cabo este seminario junto a nuestro miembro extrarregional KfW, para los miembros de ALIDE en particular y en general para la comunidad de instituciones financieras de desarrollo de la región y el público interesado que nos acompaña el día de hoy. KfW y ALIDE mantienen una antigua relación de colaboración que hace posible acercar la cooperación financiera del Banco Alemán a los miembros de ALIDE para los fines del financiamiento del desarrollo. Bueno, no solo se trata de cooperación financiera, de líneas y programas de financiamiento, sino también de productos de conocimiento, de transferencia de buenas prácticas y soluciones, como las que se abordarán el día de hoy en este seminario. En el marco de esta colaboración, KfW y ALIDE han convenido desde 2006 la organización cada 3 años de una misión de banqueros latinoamericanos a la sede de KfW en Frankfurt y otros puntos en Alemania. Cada misión con un tema bandera que recoge nuevas tendencias en la promoción, apoyo y financiación de sectores productivos, sociales y ambientales. La misión que tocaba el 2020 fue suspendida por la pandemia y mientras estamos regresando a una nueva normalidad y presencialidad,
Junto a nuestros colegas de KfW, no hemos querido dejar nuestro programa de cooperación sin actividades, y así el año pasado hicimos un seminario online sobre taxonomía verde, y para este año programamos el seminario de e-movilidad. Este resulta un tema muy importante, ya que como está informado en la nota conceptual, el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra región de América Latina proviene del sector transporte. Entonces, como bancos nacionales de desarrollo, nos toca atender la necesidad de descarbonizar el sector, acompañando a nuestros gobiernos en sus esfuerzos por impulsar la movilidad eléctrica. En el seminario veremos la experiencia alemana, la experiencia de un país desarrollado con sus iniciativas e instrumentos. También veremos las oportunidades para potenciar el apoyo que la KfW puede brindar a la electrificación del transporte urbano mediante un catálogo que será presentado, así como exploraremos igualmente las iniciativas de electromovilidad en nuestra región a partir de experiencias de banca de desarrollo que serán comentadas, de Banobras, de BID y de CAF. Con esta bienvenida en nombre de ALIDE, deseo que tengamos un fructífero seminario. Muchas gracias por su atención y devuelvo la palabra a nuestra Andrea Sánchez. Gracias. Muchas gracias, señor Vázquez, por sus palabras. Y ahora damos pase e invitamos al señor Frank Weiler. Él es jefe de la División de Movilidad Sostenible y Desarrollo Social de KfW. Señor Weiler, adelante, por favor. Ahora creo que me están escuchando. Muy buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras de bienvenida, y espero que la misión que normalmente organizamos todos los 3 años podrá tener lugar el próximo año. Lo queremos hacer sobre el tema de Smart Cities, entonces esperemos que eso va a funcionar. Pero hoy estoy muy contento de poder intercambiar con ustedes, con los participantes aquí, sobre la promoción de la movilidad eléctrica. Y muchas gracias a ALIDE por el apoyo y por la organización de este seminario. El KfW, para los que no saben, somos el Banco de Desarrollo Alemán. Y tenemos efectivamente 2 enfoques. Tenemos, de pronto se puede mostrar el slide, el diapositivo aquí. Tenemos, de un lado, somos un banco de fomento doméstico, entonces también tenemos el rol de fomentar, digamos, tecnologías nuevas, campos nuevos, experimentar con nuevos productos para el fomento de la economía alemana y europea. Y por el otro lado tenemos la parte del fomento internacional. Y dentro de eso también estamos responsables para la cooperación financiera del gobierno alemán. Y entonces, como banco, como KfW, estamos promoviendo la electromovilidad en Alemania, pero también fuera de Alemania. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos retos para promover la electromovilidad. Bueno, muchas gracias. Así se ve un poco cómo estamos repartidos entre fomento doméstico, fomento internacional. Somos un grupo bancarios, y un tema transversal de verdad es la protección del medio ambiente y del clima, que es súper importante para nosotros. Entonces, nos hemos dado cuenta que en el tema de electromovilidad, de verdad hay muchos retos, y lo que queremos hacer con este seminario es, por un lado, presentar brevemente lo que estamos haciendo en la parte del fomento doméstico, que son nuestros programas para la promoción de la electromovilidad, y por el otro lado, hablar de una iniciativa que iniciamos recientemente con el apoyo también de nuestro gobierno,
para encontrar soluciones financieras para el fomento de la electromovilidad. Entonces, dos inputs de nuestra parte, uno lado doméstico y el otro lado internacional, iniciativa que se llama Mobil Inno. Bueno, con eso me quiero limitar a eso para dejar campo para las presentaciones y la discusión. Muchísimas gracias. Yo también espero que tengamos un buen intercambio y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, señor Weiler, por sus palabras. Y de este modo damos inicio al seminario y le damos la palabra al señor Jorge González Solís, consultor en financiamiento verde, quien será el moderador de la sesión. Adelante, señor Solís. Ok, muchas gracias, Andrea. Bueno, de esta forma ya estamos dando inicio a este seminario. Y para comenzar propiamente tal, vamos a escuchar la primera presentación que está considerada en nuestro programa. Esta charla estará a cargo de Dick Herrings, que es especialista técnico de la KfW. Y su charla tiene por nombre Iniciativas e Instrumentos del KfW para impulsar la movilidad eléctrica en Alemania. Dirk, tienes 10 minutos y vamos a dejar 5 minutos para posibles preguntas de los asistentes que, como ya se dijo, por favor, lo suban al chat. Dirk, por favor. Gracias, y voy a intentar de quedarme en el límite del tiempo, ¿no? ¿Es posible ver las láminas nuevamente? ¿Sí? Por favor. Están en pantalla. Siguiente. Perfecto. Sí, yo voy a discutir unos aspectos básicos, ¿no? del programa que tiene el brazo del fomento doméstico en Alemania, ¿no? Con respecto a financiar la electromovilidad. Y yo voy a concentrarme en 4 preguntas. El primero es ¿por qué promueve el KfW la movilidad sostenible? ¿Qué financiamos? ¿A quién financiamos? Y por último, ¿qué enfoques, instrumentos y condiciones de financiación ofrece el KfW? Y tengo a mi lado virtual mi colega Regina Thais de nuestro brazo fomento doméstico, que es la experta y que está disponible después de la introducción también responder a preguntas. Siguiente, por favor. La pregunta ¿por qué promueve el KfW la movilidad sostenible? Es bien fácil. Somos Banco Nacional, significa que nosotros, ¿no?, contribuyamos, apoyamos al gobierno federal de Alemania en lograr sus metas políticas. Y son 3 aspectos que son de mejor importancia, ¿no? El primer punto es que el Plan de Protección del Clima 2050 del gobierno federal de Alemania prescribe una reducción de las emisiones equivalentes de CO2 en el sector de transporte en un 55% en 2030, ¿no? Y el sector de transporte claramente tiene un papel muy fuerte en lograr esta meta. El segundo aspecto es reducir las emisiones contaminantes en el sector de transporte, porque bajo la directiva en Europa sobre techos nacionales de emisión, Alemania logró la reducción a nivel nacional de contaminantes que afectan a la salud humana y al medio ambiente, entre otros materia particulado o nitrógeno oxidio, ¿no? Esto es un aspecto también que tiene una fuerte relación con el transporte, ¿no? Y el tercer aspecto es el potencial que la financiación y la liberación de innovación y oportunidades en el sector tiene por el empleo, porque Alemania es un país en que la industria de transporte, ¿no?, tiene un rol bien fuerte. Significa esto es el ámbito político que tenemos. Lo siguiente, por favor.
Sí, ¿qué financiamos? Nuestros créditos de inversión en movilidad sostenible tienen básicamente tres áreas, ¿no? Uno es, financiamos vehículos respetuosos del clima, por ejemplo, vehículos del transporte público de bajas emisiones, vehículos con sistemas de propulsión alternativas para flotas de empresas, flotas de municipios y tráfico de mercancías. Y esto es vinculado, ¿no? Sí, al segundo punto, que es infraestructura para vehículos, por ejemplo, infraestructura para movilidad activa, ciclovías, aparcamientos para bicicletas, infraestructura para el transporte público, carriles para buses, por ejemplo, patio, talleres, sino también infraestructura de carga. Y el tercer ámbito de financiación es la digitalización para la movilidad sostenible. Por ejemplo, existen programas que apoyan a financiar infraestructura para gestión del tráfico en una forma inteligente. Siguiente, por favor. ¿A quién financiamos? Es la tercera pregunta, y la respuesta es financiamos al sector privado, a empresas, sino también municipios y empresas municipales, ¿no? Aquí se puede ver el portal digital para el sector privado, empresas que pueden acceder y ver los programas que existen, las solicitudes de pagos sencillos, seguros, independientemente de la ubicación, cómo funciona de manera intuitiva, ¿no? Sin largos periodos de espera. Es también optimizado para dispositivos móviles y el cliente tiene acceso a sus documentos contractuales en cualquier momento. Siguiente, por favor. Financiamos municipios y aquí se puede ver cómo funciona esta colaboración. Funciona a través de una solicitud directa al KfW para un crédito de fomento, y el KfW y los municipios entran en un contrato de financiación. Siguiente, por favor. Hay otra forma de colaboración a través de empresas municipales, por ejemplo, empresas de transporte públicos en ciudades, y aquí la solicitud funciona a través de un intermediario financiero, en que la empresa municipal, antes de empezar con el proyecto, da una solicitud al intermediario financiero. El intermediario financiero envió de la solicitud de crédito comprobada al KfW, y el KfW, después de revisar, ¿no? Garantía la refinanciación, y el contrato de crédito es entre el intermediario y las empresas municipales. Siguiente, por favor. Y al final, ¿qué enfoques, instrumentos y condiciones de financiación ofrecemos? Existen varios programas con diferentes instrumentos. Aquí se pueden ver tres de estos instrumentos: un crédito promocional con tipo de interés abaratado, un crédito promocional plus, como se llama, es un tipo de interés abaratado más una subvención de reembolso. Y también hay programas con subvenciones no reembolsables. Y solo para ilustrar esto con dos ejemplos, tenemos un programa de préstamos movilidad sostenible para municipalidades. Y aquí él trabaja con un crédito promocional, y el tipo de interés oscila entre 2.2 y 3.3%, con un plazo de 5 a 30 años y un periodo de interés fijo de 5 a 20 años. Y un segundo ejemplo es el proyecto Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos, y esto es un programa de subvenciones. La subvención asciende al 70% total de los costos subvencionables, pero no supera a los 900 euros por estación. Empezó el año pasado, que indica que también esta área es el área de financiación bien nuevo, también en el KfW en Alemania.
y se han financiado hasta ahora un total de más que 2.000 estaciones de recarga con 150 compromisos más o menos. Y con eso voy a terminar mi charla. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Dick, por esta interesante charla y que nos has ilustrado de todos los instrumentos que hoy día tiene KfW. Creo que es una muy buena instancia para recurrir para el financiamiento, especialmente en este tema de lo que es la electromovilidad. Abrimos la posibilidad de los asistentes que puedan hacer algunas preguntas, Dick. ¿Han llegado preguntas? Aún no, Jorge, aún no. Ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con la otra charla y al final de la segunda charla a ver si juntamos las preguntas de los dos expositores, ¿les parece? Entonces, a continuación, les voy a dejar a otro funcionario de KfW que nos va a hablar del catálogo de las oportunidades para potenciar el apoyo de la KfW a la electrificación del transporte urbano. Y esta charla va a estar a cargo de Konstantin Delis, coordinador del proyecto Mobilno de KfW. Así que dejamos a Konstantin a continuación. Igual tienes 10 minutos de charla y después abrimos la posibilidad de preguntas. Adelante, Konstantin. Gracias, Jorge. Buenas tardes, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Tal como dijo Jorge, voy a pasar algunas informaciones importantes, también resultado de un proyecto que hemos iniciado un año atrás. ¿Puedes adelantar el slide próximo, por favor? Sí, voy a pasar una breve introducción al proyecto Mobilino, luego hablar de los desafíos que hemos encontrado, entrar en los instrumentos seleccionados que son como consecuencia de los desafíos y en último punto hablar de los próximos pasos, cómo queremos continuar con el proyecto y también con la ayuda de ustedes. Entonces, la introducción, tal como ya dijo Frank en su introducción, es un proyecto financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica que va a durar 3 años. Iniciamos en octubre del año pasado y el objetivo es identificar instrumentos financieros para el despliegue de la e-movilidad en el ámbito del transporte urbano en Latinoamérica e India, como digamos, no vemos solo Latinoamérica, sino también las otras regiones del mundo, y es también una novedad en este proyecto que incluye 2 regiones diferentes. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos extender los efectos relevantes del clima en nuestros financiamientos. Hemos realizado de octubre hasta junio de este año un estudio de enfoque en que hemos estudiado los 3 países que nos interesan aquí, en primer lugar, que es Colombia, México y India. Y ¿qué queremos ahora? Queremos, digamos, también a través de ese seminario, buscar socios para los estudios que van a seguir. Entonces, ¿quiénes serían los socios? Por un lado, por cierto, los bancos multilaterales, para hablar de los resultados del proyecto y, por otro lado, por supuesto, también entrar en conversación con bancos locales de los países en Latinoamérica, en primer lugar México y Colombia, pero también extenderlo como proyecto que quiere servir a todos, a los bancos locales de los países miembros de ALIDE. Próximo slide. Entonces, ahora digamos los desafíos. Entonces, en ese estudio de enfoque que hemos realizado, hemos identificado 3 barreras principales para conseguir un mayor despliegue de la e-movilidad. Luego,
lo que ven aquí en el slide, voy a explicar los niveles de intervención para responder a esas barreras y luego hemos establecido en base de eso un catálogo de instrumentos financieros innovadores para apoyar el despliegue de la inmovilidad que voy a detallar a continuación. Entonces, para comenzar ahora con las barreras, tenemos como primera barrera el tema de la accesibilidad. Ustedes saben, el costo de un vehículo eléctrico es 2 a 3 veces mayor a un vehículo tradicional. Y también en Alemania, las empresas aquí solo están dispuestos a comprar vehículos eléctricos si hay una subvención o donación del Estado, y eso no es muy diferente en otros países. Como segunda barrera, tenemos el riesgo de una tecnología nueva, poco comprobada, que deja muchas dudas y también lo hace poco atractivo para la banca privada dar créditos o condiciones interesantes. Entonces, nuestro nivel de intervención sería aquí minimizar el riesgo. Y en el tercer lugar, la capacidad del mercado, me refiero aquí a la capacidad del mercado financiero para ofrecer productos y créditos a largos plazos que permiten la financiación de las adquisiciones y también la infraestructura de carga a largo plazo, porque hablamos aquí de proyectos entre 10 y 15 años de operación de un vehículo eléctrico. Eso, entonces, próximo slide, por favor. Entonces, de la planilla que vieron en la última lámina al lado derecho, hemos identificado 5 esquemas financieros innovadores que me gustaría nombrar aquí y me gustaría, digamos, tomar como base para la conversación con ustedes. El primero es el crédito y o subvención de garantía de primera y segunda pérdida, que se podría desarrollar con un banco de desarrollo local o una entidad del Estado para la renovación de flotas e infraestructura de carga. Luego, el crédito con subvención de carbono con los mismos actores. En tercer lugar, la idea de un seguro de garantía, que también se podría implementar con un banco de desarrollo local. Después, crédito subvención para el préstamo basado en resultados, con una autoridad de transporte del Estado, y finalmente un fondo estructurado con una sociedad de inversión. Lamentablemente no tenemos el tiempo ahora para entrar en los detalles de todos los 5 esquemas, entonces me voy a concentrar a los primeros 2, pero digo de forma abierta, los que se interesan, me gustaría mucho que me contactaran después para a lo mejor hablar de los otros esquemas de forma bilateral. Entonces, Andrea, ¿puedes por favor mostrarla? Exacto, gracias. Entonces, la garantía de primera o segunda pérdida. ¿Cuál es la idea? Si comenzamos aquí al lado derecho, vemos, digamos, los clientes finales, que son los propietarios de la flota, que tomarían un crédito a la banca de primer piso. Entonces, ¿qué pasa si el modelo de negocio no funciona y no pueden pagar el crédito? Entonces, la idea es que damos un crédito, una donación a través de una banca local, banca de desarrollo local, y lo coloca en fideicomiso. Y en el caso que hay una falla de pago, se activa el fideicomiso para cubrir la primera o segunda pérdida. Volver, por favor, Andrea. No, tienes que poner la flecha abajo para volver. Muy bien. Luego, el segundo esquema es la idea de un crédito con subvención de carbono. Y aquí la idea es, digamos, a través de un reemplazo de vehículos tradicionales a gasolina por vehículos eléctricos, llegar a un ahorro de CO2, medir el ahorro de CO2, darle un precio a ese ahorro y pagar entonces ese valor como donación a las empresas a través de una banca
local y también con prestamistas comerciales. ¿No? Ese modelo habría que ser estudiado. Devolver, por favor. No, pues a la fecha abajo, ahí llegas a la... Exacto, muy bien. Esos dos, ¿por qué, digamos, escogimos ahora esos dos esquemas? Lo escogimos porque nos parecen, digamos, opciones sensatas para conversar justamente con el Banco de Desarrollo Local, porque son productos financieros que habría que desarrollar juntos y que creemos que son posibles para América Latina. Entonces, pues y el último, eso, próximo paso. Los próximos pasos aquí son, con esas ideas, lo queremos presentar, digamos, a nuestros socios en los países escogidos, buscar una contraparte local para un estudio, para estructurar el producto, porque lo que buscamos es después un producto listo para la financiación en conjunto con la banca de desarrollo. Entonces, con ese socio, una contraparte local, desarrollaríamos el término de referencia para generar el business case y llegar a la provisión de productos. Entonces, yo espero que esa pincelada de un trabajo bastante, bueno, voluminoso le haya dado digamos, una impresión y ha llamado su interés. Último slide, por favor, Andrea. Aquí está mi nombre otra vez y también mi email. Bueno, y ahora tenemos un poco de tiempo para conversar. Pero como les dije, si les interesa, búsquenme y estoy dispuesto a conversar más a detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Constantín, por esta interesante charla que nos has dado. Y Constantina ha planteado un desafío en este minuto para todos los bancos de Latinoamérica. Las puertas están abiertas, los contactos están ahí ya señalados y es interesante ir viéndolos. Nos quedan un par de minutos y vamos a hacer dos preguntas a cada uno. A ver, yo voy a hacer la primera a Dick, que nos quedamos un poquito pendientes anteriormente. Interesantes los instrumentos, etcétera, pero me gustaría, Dick, si tú pudieras dar algunos ejemplos concretos en Latinoamérica en lo que están trabajando la KfW. Y a lo mejor eso nos hace un poquito más sentido, digamos. A ver, Dick, adelante. Muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto. De verdad, quiero contar también que estamos empujando el tema de la electromovilidad claramente no solo en América Latina, sino también en otros países en el mundo, ¿no? India, por ejemplo, es un caso en que trabajamos muchos. Y ejemplos en América Latina, en este momento estamos financiando estudios de preparación en sus ciudades en Brasil, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Curitiba, estamos trabajando con ellos en la temática de electrificar unos de los corredores del BRT que estos están manejando en este momento, ¿no? Y claramente tenemos muchas lecciones aprendidas con este trabajo. Una cosa que entendemos en este momento en Brasil, por ejemplo, uno de los temas vigentes es el mercado, ¿no? de vehículos eléctricos, buses, ¿no? Largas, es un tema que está envolviendo en este momento, ¿no? Y que es un tema que nos que da un poco de trabajo en empujar también el mercado de vehículos, ¿no? Para manejar estos. Pero esto es solo un ejemplo de nuestro trabajo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta para ti, aprovechando que estás ahí acaparando la cámara, ¿ya? Eduardo nos pregunta, dice, ¿cuál ha sido el impacto del apoyo de KfW al impulso de la electromovilidad en Alemania?
Sí, claro, estamos trabajando mucho en este momento con municipalidades y ellos, ¿no?, están renovando sus flotas y ellos están sobre todo renovando en este momento su infraestructura de carga, ¿no? Esto es un cuello de botella grande, ¿no? No solo para la movilidad eléctrica privada, sino también para municipalidades. Y a través de los programas de la KfW está aumento en este momento la cantidad de puntos de carga para vehículos privados y también flotas comerciales. Ok, muchas gracias, Dick. Una pregunta ahora para Constantín, ¿ya? ¿Cuál es la situación actual de los esquemas financieros? ¿Están en etapa de diseño? ¿Ya están funcionando? Explícanos un poquito más de eso y también tiene un par de minutos si quiere explayarte con los otros 3 esquemas que tú mencionaste que no lo pudiste profundizar. Adelante. Yo no sé si llego ahora a entrar en eso, pero yo puedo decir que cuando mostré la lámina con las barreras, todos esos instrumentos responden a una de las barreras. Y recordemos, las barreras era primero la accesibilidad, luego el riesgo, luego la capacidad del mercado. Y esas son barreras que hemos identificado, sobre todo en el sector de transporte público, de la e-movilidad. Y como es algo nuevo para nosotros, esos instrumentos también, digamos, en su contexto, son nuevos. Y justamente por eso estamos buscando ahora socios en Latinoamérica, ojalá bancos de desarrollo, para examinar cómo lo podríamos hacer en un caso específico en uno de los países. Claro que los instrumentos, digamos, los créditos que damos, crédito a concesionales, promocionales, eso todo ya existe, pero la pregunta es cómo aplicamos eso de tal forma que lleguemos a un mayor despliegue de la inmovilidad. Ok. Bueno, hasta ahora no, esas son las preguntas que hemos recibido hasta este minuto. Simplemente recapitular, ¿no es cierto? La invitación ya está hecha para todos los bancos, a todos los colegas que nos están escuchando. Los contactos ya están ahí y es importante indagar, es importante hacer toda una prospección de estos nuevos instrumentos que son esquemas totalmente distintos, diferentes de lo que se ha aplicado, tengo entendido, aquí en Latinoamérica. Y como dice Constantín, justamente apuntan más bien a eliminar esas barreras, que muchas veces sabemos que aquí en Latinoamérica no se llega a buen término porque no se apunta al corazón del problema. Yo creo que aquí se está justamente identificando esas barreras que tenemos que efectivamente sacarlas desde ahí. ¿Ok? Sin más, perdón, Constantín. Disculpen, en el estudio hemos también entendido cómo funciona el transporte público en América Latina, que viene diferente de Alemania. Bueno, en Alemania normalmente tenemos empresas públicas, pero en Latinoamérica, en el mayor de los casos, tenemos empresas privadas que división de los vehículos. Eso es, digamos, una diferencia que nos queda bien claro, solo para cerrar, digamos. Súper, muy bien, hecha la aclaración. Muchas gracias, Dick, nuevamente. Muchas gracias, Constantín, por esta primera parte de este webinar, ¿no es cierto?, con estas 2 exposiciones muy interesantes. Bueno, a continuación vamos a pasar a presentar el panel, que es la otra parte importante de este evento. ¿Y cuál es la idea de este panel? Es hablar sobre la experiencia de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe sobre la electromovilidad. Exploraremos la iniciativa de la electromovilidad aquí en América y puntos de vista de las diferentes partes interesadas. El panel está integrado por Carlos Mier Terán Ordiales, director general adjunto de Banca de Inversión Manobra de México, con Joan Oriol Prats, especialista sectorial líder del BID, y
Hervé Scorcia, especialista principal de movilidad urbana, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La dinámica que vamos a usar van a ser 3 rondas de una pregunta para cada uno de ellos. Y la vamos a ir haciendo en forma intercalada, de tal manera que logremos una cierta movilidad y que se vayan complementando en su respuesta. Partimos con la primera ronda de preguntas para el señor Carlos Mier Terán Ordiales. Banobra, señor Carlos Mier, como institución financiera juega un importante rol en el financiamiento del transporte urbano. Le preguntamos, ¿cuáles son los instrumentos financieros y no financieros que Banobra dispone para los proyectos integrados del transporte? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues mira, Banobras, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, pues es una banca de desarrollo nacional, básicamente enfocado a la parte de infraestructura. Y está incluido también ahí los servicios públicos, entonces también está incluido el transporte público. Básicamente, los instrumentos que tiene son a través de dos fuentes. Uno, directamente Banobras, que otorga créditos, tanto para infraestructura a los estados y los municipios, como también créditos a los concesionarios, como decían, que son generalmente privados. En el caso de autobuses, en el caso de trenes y tranvías, sí son instituciones públicas, básicamente en las 3 ciudades grandes, las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces ahí también se les da financiamiento para trenes y metros, que entiendo pues también es un transporte sostenible y eléctrico de la electromovilidad. Aunque entiendo que en esta reunión más bien nos estamos concentrando en una electromovilidad para cambiar de autobuses diésel o a gas a autobuses eléctricos. El otro mecanismo es a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Es un fondo creado para promover proyectos de acción pública privada que está basado sus ingresos básicamente en la red de autopistas de cuota. Tenemos como 5,000 kilómetros de autopistas. Entonces, con el superávit que se tiene de las autopistas, tenemos un fondo para apoyar, además de otras carreteras en acción pública privada, también proyectos prioritarios, como es el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, que tiene básicamente 3 instrumentos. Puede dar apoyo no recuperable hasta el 50% a los estados o municipios para que hagan los estudios de movilidad urbana sostenible y los estudios de factibilidad técnica, económica y social para proyectos de transporte masivo. Originalmente, pues los proyectos de transporte masivo estaban básicamente orientados a organizar al transporte privado disperso en organizaciones empresariales y con una autoridad más fuerte. Entonces, los apoyamos en estudios hasta el 50%, no recuperable. Los apoyamos ya en la parte ya del proyecto, hasta el 50% con subvención a los estados o municipios para hacer infraestructura especializada para transporte masivo, desde los carriles exclusivos, estaciones, terminales, patios, encierro y demás. Y por el lado de los vehículos, tenemos varios instrumentos. Uno es, podemos entrar con capital de riesgo en la estructura de las empresas ya organizadas como empresas. Podemos participar con garantías, como dicen, a primeras pérdidas o con riesgo compartido. Y podemos participar con créditos subordinados, en donde si el crédito de la banca comercial no llega hasta el límite de lo que se requiere, podemos complementar con créditos subordinados respecto al preferente para hacer el cierre financiero. Ahora, para todo eso, pues lo que estamos buscando es que el fondeo de Banobra sea lo más bajo posible. Hemos tenido algunas asociaciones con el Clean Technology Fund, con el Banco Mundial, en donde hacemos blended credits para que entonces la tasa de interés sea bastante más baja, porque Banobra se está fondeando con tasas de interés más bajas. Ahí hay una oportunidad de trabajar en alguna asociación con KfW para tener
participar como socios en estructurar créditos a tasas más bajas. Básicamente son los instrumentos de financiamiento que contamos para impulsar el transporte masivo. Ya participamos de las 34 ciudades de más de 500,000 habitantes. Tenemos proyectos como en 22 ciudades, tanto de trenes como en sistemas de autobuses, que ahorita básicamente han sido autobuses a diésel, Euro 5, Euro 6, y algunos a gas natural, y prácticamente no hemos apoyado todavía proyectos con autobuses eléctricos. Tenemos en cartera varios, como es en la ciudad de Mérida. Estamos viendo algo con la Ciudad de México, que está armando algunos proyectos, con Guadalajara, pero estamos como en el inicio de estructurar un programa de electromovilidad. Gracias. Ok, muchas gracias, señor Carlos Terán Ordiales. Interesante lo que está haciendo México hoy día y especialmente Banobra en apoyar todas estas iniciativas. Recordarle a la audiencia que al final estamos reservando aproximadamente unos 8 o 10 minutos para hacer preguntas, ya sea a los primeros charlistas como a los panelistas. Ya han llegado varias, así que se está acumulando una buena masa crítica de consulta. Y esa es la idea, que después podamos abrir este espacio a ustedes. A continuación, vamos con la primera pregunta a Joan Orriol Prats del BID. De acuerdo con un estudio del BID de 2019, el transporte público en América Latina y Caribe contribuye con aproximadamente el 34% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Pregunta, en este contexto, ¿cómo el BID apoya la electromovilidad y cómo hace la estructuración financiera de los proyectos de transporte público urbano, ya sea a través de bancos públicos, subsidios, bonos chatarrización, subsidio a la tasa, al plazo, etc.? Adelante. Gracias, Jorge, y muchas gracias por la pregunta y, por supuesto, por la invitación al panel. Es un placer compartir con los colegas de la banca pública con los que tenemos tanta relación este espacio de diálogo. La pregunta, que está muy centrada en el tema del transporte público, es realmente relevante porque es una problemática general a la mayoría de los países de la región. Y tenemos algo de experiencia creciente en proporcionar soluciones en este ámbito. Como banco, pues actuamos a dos niveles. Actuamos al nivel financiero y actuamos al nivel de la estructuración. A nivel financiero, le diría que son como tres grandes cuestiones que aportamos. La primera, podemos aportar crédito y garantías para la banca pública en esta materia para facilitar su labor de intermediación. También podemos proveer financiamiento todavía más blando a través del uso de los recursos que los fondos verdes ponen a disposición de este tipo de proyectos, como son el Green Climate Fund y el Clean Technology Fund. Y también proveemos financiamiento para proyectos que requieren de bonos de chatarrización. Eso también lo podemos hacer y tradicionalmente lo hacemos, esto ya sí, no a través de los bancos públicos, sino más en diálogo con las autoridades del transporte, que son las que tradicionalmente están encargadas de manejar los programas de chatarrización. Pero lo que es, yo creo que el valor añadido más importante que aportamos es en ayudar a las diferentes partes en los países a estructurar este tipo de proyectos de manera conjunta. Es decir, el BID puede actuar y ponerse del lado de un banco público o de un gobierno para hacer que este tipo de soluciones que requieren de la intervención
de donantes internacionales, entes en los ministerios para canalizar los programas de chatarrización y el banco público intermediando recursos a través de bancos privados muchas veces, se coordinen y se estructuren para un mismo fin, que es proveer de financiamiento e incentivos al sector del transporte público para transformar sus flotas, ¿no? Y ese es un proyecto piloto que hemos hecho en Ecuador, que hemos aprobado hace un par de años. Lógicamente la pandemia ha hecho que la ejecución sea un poquito más difícil en el sector y en el alrededor de estos temas en el conjunto de países, pero sí que es una tarea que la tenemos encima de la mesa, la hemos ejecutado, lo hemos hecho, como digo, en Ecuador, también en Perú, tenemos un proyecto piloto en esta dirección. Y ya déjeme, el último que añadiré es que sí que es muy importante la estructuración de los proyectos. Estos proyectos requieren de diálogo con las contrapartes públicas a un nivel local, subnacional y por supuesto a nivel federal muchas veces. Entonces, ese diálogo sí que pues, requiere de plantear proyectos que hagan sentido y pongan a disposición de los gobiernos un plan integral que no solo sea la parte financiera, sino también todo lo que tiene que ver con la parte de acompañamiento de infraestructura que se pueda necesitar, de encaje con la política pública y etcétera. Entonces el BID se sitúa desde ese punto de vista en un papel catalítico de todas las partes que es necesario poner de acuerdo y de manera ordenada alrededor de brindar soluciones en esta dirección, ¿no? Ok, muchas gracias. Interesante lo que está haciendo hoy día el BID en esta materia. Pasamos ahora a preguntarle a Harvey Scorsia, Banco de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en lo siguiente. En su opinión, ¿por qué los países o ciudades deben implementar un transporte público basado en la electromovilidad? ¿Y cuáles son los instrumentos que CAF utiliza en este ámbito? Bueno, me gusta mucho la pregunta. Primero que todo, un saludo para todos los asistentes, para LIDE. Gracias por la invitación. Tratando de responder esta pregunta que me hiciste, tiene dos partes, haré como tres grandes puntos. Entonces, en primer lugar, quiero destacar que más importante que implementar un transporte público basado en electromovilidad, todas las ciudades grandes y medianas de la región deberían apostarle a tener un transporte público de calidad. Las ciudades deben tener un transporte público que las personas lo usen porque es la opción conveniente versus otras alternativas y no porque es la única opción o porque es lo que les toca, que es lo que pasa en la práctica. Y para que un transporte público sea conveniente, pues debe cumplir varios requisitos, que esté cerca de los orígenes y destino de las personas, debe tener una alta frecuencia o si tiene baja frecuencia debe ser puntual en sus servicios. Una vez dentro de los vehículos el servicio debe ser rápido, debe tener comodidad, debe ser seguro, debe ser asequible. Entonces, quisiera destacar eso, digamos, nos enfocamos en el transporte público. En segundo lugar, y entrando en el tema de la electromovilidad, hago dos reflexiones. Creo que no únicamente el transporte público debe volcarse a las cero o bajas emisiones, sino que deben ser todos los modos. Recuerdo que en la introducción de este foro, pues se hablaba de que efectivamente el sector transporte es importante, contribuye ampliamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuando uno mira los inventarios, el volumen grande están los vehículos de carga y el transporte privado, son quienes más emiten. Ahora bien, creo que el transporte público pues, es donde los gobiernos tienen más control y en él debemos dar un ejemplo. También planteo en esa misma línea que pues, entiendo que hay toda una coyuntura por la electromovilidad, por cumplir compromisos como el de París, y creo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad para hacer mejoras integrales al transporte público. ¿Y por qué digo esto? Porque si de la noche a la mañana logramos que todos los vehículos de la región fueran eléctricos, lo hiciéramos así, pues en efecto lograríamos solucionar un tema ambiental, pero quedarían los retos económicos y sociales del transporte.
tendríamos lo que escuché en algún foro, una congestión verde. Entonces creo que todos los recursos de atención a la electromovilidad del transporte público los podemos enfocar en que la ciudadanía tenga un transporte público de calidad, y que el transporte público se vuelva una opción conveniente, no porque la gente lo use porque le toca. Que cuando la persona tenga la opción, pues no se vaya al carro o a la moto. Recuerdo alguna vez en una visita que hice a Santiago de Chile, pues ver cómo la entrada de buses eléctricos fue una oportunidad para hacer un nuevo branding del sistema asociado a una mejor calidad del servicio. Y en tercer lugar, hablando de ejemplos puntuales de los instrumentos que tenemos en CAF, pues por un lado las cooperaciones técnicas, los créditos y garantías. Con las cooperaciones técnicas apoyamos la preparación de proyectos y pues con los créditos financiamos la implementación de proyectos. Hago acá un listado de 5 cosas que hemos hecho en temas puntuales de movilidad eléctrica. Todo esto liderado por mi colega Andrés Alcalá, par mío, que es el que lidera la iniciativa Electromovilidad. En 2019 hicimos una publicación estudiando hipotéticos escenarios para la electrificación de flota en distintas ciudades de la región. Esto lo pueden encontrar en la página de CAF, en Cioteca. También hemos estado en participaciones en discusiones para financiar a operadores privados en Chile, México y Paraguay. Creo que en esta parte privada pues puede haber sinergias con los productos que conversaba Constantín. Creo que en este foro nos está acompañando como participante Pedro Ravelo, quien trabaja en nuestra parte privada. También una tercera cosa que hicimos, un estudio de prefactibilidad para la electrificación de la flota de transporte público de Buenos Aires. Actualmente estamos evaluando la oportunidad de financiar buses eléctricos en Porto Alegre y mi colega Andrés Alcalá, quien les mencioné previamente, no nos acompaña hoy porque estaba precisamente en Corea, donde parece que consiguió la aprobación de la iniciativa de Emotion junto con AFD, en el cual el Fondo Verde del Clima nos va a dar unos recursos para impulsar la electromovilidad tanto en Panamá, en Paraguay y Uruguay. No les puedo dar muchos detalles, como les dije, Andrés es quien ha venido llevando toda esta parte. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Harry, por interesante información respecto a la CAF. Bueno, ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas, ¿ya? Y ahí volvemos a Carlos Miguel. Es lo siguiente: Manobra ha financiado varios proyectos de transporte en conjunto con otras instituciones financieras. ¿Cuáles son los actores y su rol en el ecosistema de los proyectos de electromovilidad urbana en México? Me refiero a operadores, concesionarios, instituciones financieras, gobierno, etc. Gracias. Mira, tenemos 32 entidades federativas y los municipios tenemos, en todas las zonas metropolitanas de más de 500,000 habitantes son como 34. Entonces, el tener a los municipios como agente no es adecuado porque casi todas las zonas metropolitanas agrupan de 5 a 7 o hasta 10 y en Oaxaca 21 municipios. Entonces el enfoque ha sido, y así está estructurado en el gobierno de México, que quien tiene las facultades de otorgar las concesiones de transporte público colectivo son los gobiernos estatales. Eso ayuda a que se pueda tener un enfoque metropolitano en lugar de nada más municipal porque está limitado a sus fronteras y todas las zonas metropolitanas son de varios municipios. Entonces, el enfoque ha sido, el primer agente es y la autoridad, digamos, en transporte público colectivo son los gobiernos estatales. Después ya hacia abajo, ¿cómo logramos que los gobiernos estatales los apoyamos para fortalecer a su autoridad de transporte? En que elaboren los estudios de planeación, hagan sus programas integrales de movilidad sustentable y trabajen para organizar un programa de modernización de su transporte público. En eso entran como siguiente agente, pues todos los transportistas que antes eran hombre camión y estamos impulsando que de hombre camión y de concesiones individuales por autobuses se organicen. Primero estaban organizados en cooperativas pues y la idea es que ahora se organicen en empresas de sociedades mercantiles y es un requisito que ponemos para poder dar financiamiento y apoyo a los proyectos, que tengamos organización empresarial de transporte público. Después, entonces, ahí está entonces como agentes
para hacer la infraestructura especializada. Los gobiernos estatales, todos les damos financiamiento a los gobiernos estatales que a su vez tienen sus propias secretarías de obras. Y a los concesionarios ya organizados de empresas, les damos pues garantías a los bancos que les presten o crédito, ya sea a través del propio Banobras o de banca comercial, en donde a veces la banca comercial es la que nos pide garantías a riesgo compartido por lo general, de tal forma que el cobro a los concesionarios pues quede siempre entre la banca comercial para que sigan exigiendo el cobro, aunque se ejerza la garantía. Y bueno, esos son básicamente los agentes a los cuales orientamos los apoyos, ya sea financieros como subvención o créditos. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Claro, cada país se va adaptando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la propia realidad, a lo que está pasando, ¿no es cierto?, en cada uno de sus lugares. Joan. Y a veces cada estado tiene sus características especiales, o sea, no es uniforme en todos los estados. Exacto. Eso es importante, que reconocer y adaptarse a esa realidad. Joan, escuchamos a Constantín en su presentación que existían algunas barreras y desafíos, ¿no es cierto?, para implementar los proyectos de movilidad urbana. Y esta es como una pregunta del millón. ¿Cuáles serían las condiciones ideales que se deben dar para implementar proyectos en el transporte público? Sí, yo creo que podríamos decir que son tres, ¿no? Primero, tener una buena estructuración de proyecto, es decir, tener realmente un proyecto que haga sentido desde el punto de vista del ente privado o público que va a realizar la conversión de su flota, es decir, que tenga realmente la voluntad de hacerlo y le haga sentido financiero, o en el caso de que sea un municipio o un ente federativo subnacional, exista un plan bajo el cual pues el cambio de flota sea priorizado y sea bien entendido por los distintos agentes público-privados. Y eso pues es necesario porque este tipo de programas pues no operan en un vacío, ¿no? O sea, si se quieren hacer desde un punto de vista integral, pues requieren también estaciones de carga, un entorno regulatorio sólido, son inversiones de largo plazo que requieren que el marco bajo en el que van a operar los distintos operadores pues sea estable. Entonces, ese proyecto tiene que tener un encaje desde ese punto de vista de estructuración de proyecto pues bien sólido, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues se necesita poner los incentivos financieros para que el modelo y el cambio de flota haga sentido desde un punto de vista de financiamiento. Es decir, el nuevo vehículo pues se va a amortizar pues en un mayor periodo de tiempo, pero va a tener lógicamente unos ahorros y eso pues va a requerir un tipo de crédito que tiene que tener algún tipo de subsidio, o al menos al nivel que la tecnología se encuentra actualmente, tiene que existir ese incentivo financiero. Y el incentivo financiero hay diferentes maneras de estructurarlo. Puede hacerse a través de un bono de chatarrización, donde puede haber un subsidio a la entrada, y luego puede haber un subsidio en tasa que puede venir de un organismo como el BID, el Green Climate Fund, de una política pública, etc. Hay diferentes alternativas, pero esos incentivos también tienen que estar ahí. Y finalmente, el tercer componente clave para que estas cosas funcionen es el tema de un buen organismo o esquema de ejecución. Es decir, hay que tener pues un fideicomiso, un banco público que funcione adecuadamente para trasladar
estos incentivos de manera eficiente al mercado y en última instancia a los operadores, ¿no? Entonces, diría que estos tres temas, estructuración público-privada, incentivos financieros y buen esquema de ejecución, son los tres elementos claves para hacer funcionar este tipo de proyectos. Súper, muy bien. Muchas gracias, Joan. Pregunta para Harvey. Ya algo en la pregunta anterior que hicimos, tú respondiste algunos temas relacionados con la CAF. ¿Tú podrías profundizar en ese sentido? ¿De qué manera la CAF contribuye a la implementación de este tipo de proyectos? ¿Y qué condiciones deben de cumplir? Porque ya hemos visto que cada institución pone sus condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones de CAF? Ok, creo que te voy a dar una respuesta más tipo político y más generalizada, no puedo entrar en detalle. Dos puntos, ¿no? Hago el énfasis, primero, que CAF tiene ahora el mandato de convertirse en el banco verde de la región, y en línea con el mensaje que daba en mi respuesta anterior, el fuerte de las emisiones del transporte no lo produce el transporte público, pero en la medida en que más personas en las ciudades usen el transporte público, así como la bici, y menos gente en el transporte privado, es que podemos tener una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a la vez es en este escenario en que de un transporte público, en que el modo más, perdón, me enredé acá, a la vez en este escenario de un transporte público en que es el modo más usado, tenemos también la posibilidad de atender todos los retos sociales y económicos de las ciudades. Alguien me preguntaba por ahí que a qué me refería con congestión verde. Congestión verde es una ciudad en que el transporte tiene cero emisiones, pero igual continúas con el tema de las altas congestiones vehiculares en las calles. Eso no lo solucionas únicamente con vehículos eléctricos. Y en segundo lugar, ¿qué condiciones se deben cumplir? Escuché lo que estaba diciendo mi compañero de panel, el señor Carlos Mier. Entonces, la CAP contribuye con cooperaciones técnicas y préstamo, y de nuestra experiencia, pues vemos que existen distintos grados de madurez para que los sistemas de transporte público puedan evolucionar o moverse más hacia electromovilidad. En lugares donde ya se ha hecho esa transformación estructural en el esquema de operación, es mucho más fácil dar el cambio. Sistemas consolidados como el Metrobús de Ciudad de México, el SITP y el Transmilenio de Bogotá, Transantiago de Chile, el Metropolitano en Lima, acá el Metrobús de Ciudad de México, pues tienen esa facilidad porque ya viste ese cambio de esquema operacional. En cambio, en lugares donde el transporte público sigue siendo servido, proveído, bajo la estructura de operadores atomizados, lo que se conoce en México como el hombre camión, pues es mucho más complejo. La compra de flota suele ser responsabilidad de los operadores privados. Entonces, si no hay la solidez financiera y garantías para el pago de esa flota, pues el tema no despega. Ninguna banca les va a prestar. Y en el caso que hablemos, digamos, de un sistema operado por un ente público, pues no es deseable correr un riesgo para poder andar en un sistema que no provea un servicio de calidad a los usuarios y que simplemente coloque unos buses eléctricos porque se ve bien. Entonces, lo que quiero decir es que son varias las condiciones que se deben cumplir para los proyectos que impulsamos. Nosotros podemos apoyar a los clientes a que esto se cumpla. Los proyectos deben tener una solidez técnica que ponga en primer lugar una mejora a los usuarios, dándoles un servicio conveniente, y esto pues no se logra con una sola tipología de flota, sino con una solidez en los diseños operacionales, en los estudios de demanda, en la política tarifaria, en la integración entre sistemas, en cómo se estructura la concesión, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ha sido muy, muy interesante lo que hace hoy día la CAF. Entramos ahora a la tercera ronda de preguntas. Aquí les pido a los panelistas, por favor, para que nos ajustemos ahora al tiempo, máximo dos minutos por cada una de las respuestas, para dejarnos un espacio al final, porque la verdad ha llegado muchas preguntas, ha generado mucha inquietud. Entonces, me gustaría que al final pudiéramos hacernos cargo de ella. Y esta tercera pregunta para Carlos, ¿ya? Que tiene que ver con algo que ya conversábamos en la pregunta anterior. La diversidad en las ciudades, ¿no es cierto?, hace compleja la búsqueda de soluciones viables y a un costo razonable, que tenemos que reconocer de alguna forma sus propias características. En tu opinión, ¿cuáles son esos desafíos y temas para resolver, para implementar este tipo de proyectos? Y dentro de eso, camuflado, está la pregunta, ¿cuál es el peso
que tiene el aspecto cultural al momento de implementar este tipo de proyectos? Mira, pues el primer punto yo creo que recojo parte de las ideas que comentó Harvey. No basta que tengas autobuses eléctricos si están sujetos a todo el congestionamiento de la ciudad y al desorden de las rutas de autobuses. Entonces, si no partes de que tengas carriles exclusivos o carriles preferenciales para usar eficientemente los autobuses eléctricos, que cuestan como lo doble de un autobús diésel, y entonces pues no les vas a dar la productividad suficiente, porque de por sí con la pura tarifa no vas a poder recuperar la inversión en los autobuses, aunque tengas ahorros en costo de operación. Entonces, uno, tienes que reorganizar tu transporte público y además controlar también la demanda del exceso de automóviles, dándole preferencia al transporte público de tal forma que tus autobuses funcionen de forma eficiente y les saques la mayor productividad. Eso es fundamental y por lo tanto, pues tienes que irte a dar financiamiento a una organización empresarial de transportistas o en su caso, una organización municipal que se encargue del transporte y de la operación de los autobuses. Y por otro lado, la parte de financiamiento, pues no basta con que, yo creo que el financiamiento sí ayuda a bajar los costos del servicio de la deuda, pero yo creo que vas a necesitar alguna subvención, sobre todo para impulsar la electromovilidad, porque no vas a lograr tener un financiamiento tan barato que con la tarifa y los costos de operación sea autofinanciable. Entonces hay que prever que tiene que haber como un programa de gobierno que sí contemple, o un programa a nivel mundial donde haya subvención, como veía yo de KfW, que también dan subvenciones si eliminas y si lo vinculas a chatarrización, eso también te va a ayudar a que entonces que sea el anticipo te salga sin costo con subvención y así le vas bajando, ¿no? Y o esquemas como están manejando en Chile, en donde la empresa de energía eléctrica es la que opera las baterías y entonces puede financiar vía energía eléctrica. Pues sí tenemos que encontrar algún modelo financiero en donde los transportistas privados puedan recuperar la inversión y con los ahorros en los costos de operación hacer eficiente el sistema. Es mi punto de vista. Gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Interesante ese punto de vista porque es la realidad al final del día de lo que se está viviendo aquí en los países en Latinoamérica. La última pregunta para Joan, ¿ya? Bueno, en el mundo existen diferentes instituciones internacionales de desarrollo. ¿Cómo ha sido la experiencia del BID para cofinanciar proyectos con otras instituciones financieras internacionales, es decir, en conjunto? ¿Se producen las sinergias necesarias para el logro de los objetivos? Sí. A ver. O sea, un poco retomando lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? En el impulso de este tipo de proyectos es importante, digamos, las sinergias a nivel financiero, pero también, digamos, con las contrapartes públicas, ¿no? En el caso de los proyectos que hemos llevado nosotros, que no son proyectos excesivamente masivos, son proyectos de 30 o 40 millones de dólares en Ecuador y en Perú, se produce el tema de que el incentivo financiero, que es en tasa, es un incentivo que, digamos, tiene poco, o sea, tiene un poder relevante, pero no es suficiente. Entonces, ese incentivo en tasa se tiene que complementar con otro tipo de ayudas. ¿Qué otras ayudas hemos encontrado? La primera es como el bono de chatarrización. El bono de chatarrización es un bono que se puede calibrar hasta un monto que actúa un poco como un subsidio a la entrada. Lógicamente también actúa como un subsidio relevante para poder tener ahorros netos
en reducción de emisiones, porque si no se chatarriza, pues lógicamente lo único que se hace está bien, pero no hay una reducción neta en las emisiones que está produciendo la transformación de los vehículos, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, ese subsidio a la entrada ayuda al esquema de incentivos que se proveen de tasa. En estos dos elementos es muy importante el tema de tener no solo el financiamiento del BID, que funciona un poco para el subsidio de tasa, sino el financiamiento de terceros como el Green Technology Fund o el Green Climate Fund, donde ya vienen fondos todavía más soft, ya vienen a 40 años, con periodos de gracia de 20 años, con tasas de 0,5%. Eso todavía contribuye más a poder poner un paquete financiero aún más atractivo encima de la mesa. Pero aún todo esto no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. El sector público se tiene que involucrar también. Y en el caso de Ecuador, pues se ha venido involucrando de dos maneras. Por un lado, se ha involucrado en el hecho de proveer una red de electrolineras, y hay diferentes maneras de proveerse, pero una, por ejemplo, es proveyendo el suelo para que éstas puedan procurarse por la propia entidad de buses. Y otra cosa que producen es el incremento marginal de las tarifas. Este es un tema bien sensible, pero que está relacionado con la calidad del servicio que se va a proveer. La experiencia que hemos observado es que cuando se produce un incremento sustancial en la calidad del servicio, luego se pasan encuestas y hay disponibilidad a pagar marginalmente más por ese servicio, pues sí, está menos congestionado, tiene mejores indicadores de limpieza, mejores indicadores de cumplimientos de ruta, etc. Entonces, esta parte de estructuración público-privada va a ser muy importante también para complementar el paquete financiero que está comentando, siendo todo un ejercicio integral para impulsar este tipo de proyectos. Estupendo, muchas gracias por tu respuesta, Joan. Yo creo que, claro, el trabajo mancomunado de todos los actores es un factor también de éxito, ¿no? No solamente, como ya lo hemos dicho hasta acá, no solamente el financiamiento. Y la última pregunta en esta ronda para el panel es para Harvey, que tiene que ver, ya hemos conversado harto del tema, de cómo se tiene que hacer, pero danos un par de ejemplos de éxito, ¿ya? Y cuáles han sido de alguna forma los aprendizajes que hay detrás, para no repetir los mismos errores. Hombre, pues muy buena pregunta. Más que éxitos, quisiera traer a colación como un par de lecciones aprendidas. La primera bueno, ya no me la robo, la escuché una vez a Andrés Gómez Lobo, exministro de Transporte chileno. Me decía que cualquier intervención de transporte público debe traer detrás una mejora a los usuarios. Y yo creo que uno de los grandes pecados de nosotros, me incluyo los planificadores de transporte, es en el diseñar sistemas que no responden a lo que la ciudadanía quiere, sino enfocarnos más en temas como la costo-eficiencia y buscar la autosostenibilidad financiera muchas veces de los sistemas. Creo que conecto con la idea que Joan estaba hablando. Y esto ha hecho que se generen sistemas que, por ejemplo, pues no reducen los tiempos de viaje de las personas de puerta a puerta, que se inducen a transbordos, aumentan los niveles de ocupación de los vehículos y todo, pues esto hace que la opción transporte público no sea conveniente y que la ciudadanía use ese porque le toca y no porque quiere. Entonces, esta es como una lección aprendida clave para los proyectos de transporte. Esto, ¿cómo va a mejorarle la experiencia al usuario? El segundo, que estos proyectos de transporte público pues tienen una gran diferencia con los proyectos viales, que es lo otro que también financiamos mucho la banca de desarrollo, por lo menos acá en este lado del océano. Y es que estos transportes no se limitan únicamente al diseño y construcción de una infraestructura, sino los proyectos de transporte público, pues una vez se construyen, incluyen la provisión de un servicio. Entonces, una lección es que tenemos que dar un acompañamiento que va más allá del tradicional, del de revisar que el diseño y la construcción de la obra civil quede bien, sino en acompañar y asesorar en procesos. Una cosa crítica es la salida o transición con los operadores tradicionales, cómo negocias con ellos. Si no los
Si no los negociaste bien, después vas a tener un problema. Revisar cómo está el estudio de demanda, si está bien hecho y entender esos números que te da, en qué condiciones se cumplen. Eh, eh, Revisar, acompañar cómo es el tema del diseño del esquema de operación, sea público o privado, cuál va a ser la política tarifaria, cómo van a salir otras rutas o cómo se va a integrar el nuevo o el reformado sistema de transporte público con los otros modos que hay en la ciudad. Y un último, ya que pedías un caso como de éxito, tal vez sería redundante, todos lo podemos tener acá sobre la mesa, pero yo veo con muy buenos ojos los esquemas que se han implementado en Chile y en Colombia, en el cual para la entrada de flota eléctrica pues se dividió el ente privado en dos entes, uno que se encarga de la provisión de flota y otro que se encarga de la operación de servicio. Entonces, hemos visto con buenos ojos ese modelo, estoy seguro que Constantín pues lo tiene más que estudiado la iniciativa y ahí podría haber como temas de trabajo conjunto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos las preguntas del panel propiamente tal y vamos a abrir por 5 minutos a ver si podemos responder hay un cúmulo importante de preguntas del auditorio, ¿ya? La primera pregunta dice, para la gente de KfW, ahí si alguien, Constantino o que podrían responderla, dice, ¿cómo hacer que KfW preste dinero sin intermediario financiero? Dice que sea directo. Diseñar un instrumento que sea de crédito, bueno, directo entre KfW y los diferentes gobiernos. ¿Estará Dick o Constantín que pueda responder nuestras preguntas? Pareciera que no. Hay otras preguntas para ello. Ahí está. Frank, ¿tú puedes respondernos eso? Yo no sé si entendí muy bien la pregunta. Entonces, ¿se refiere como al fomento en Alemania o más bien a la región de América Latina? Yo creo que para los países de América Latina. Para financiamiento directo. Sin intermediario, sin banco de desarrollo. Sin banco de desarrollo. Sí, entonces sí se puede hacer si son programas de gobierno nacional o municipal, si es posible tener como una garantía o si el rating es suficientemente grande. En este caso podemos trabajar directamente con ministerios, con países. Entonces eso sería sin intermediación de bancos de desarrollo. Pero ya que sí están actores privados involucrados en eso, entonces normalmente no tenemos la posibilidad como cooperación financiera, por lo menos, no tenemos la posibilidad de trabajar con el sector privado. Tenemos dentro del KfW también, tenemos el IPEX, que es un poco como la parte privada, y el DEG, que pueden trabajar con actores privados directamente, pero eso es otro tipo. Entonces ellos van directamente, pero no tienen, digamos, las posibilidades de abaratar créditos como lo podemos tras la cooperación financiera. Ok. Esperemos que a nuestro amigo que hizo la pregunta le haya quedado clara la respuesta. Una pregunta para Joan, que ya de alguna forma lo mencionó, y hay otra pregunta más arriba que también habla, el tema de la experiencia de la bono de chatarrización. Y la uno a otra pregunta que dice, ¿cuál es la disposición final de los buses que se retiran, ¿no es cierto?, producto de la chatarrización? ¿Dónde van a parar esos buses? Sí, hay un proceso, digamos, de reconversión de la chatarra propio de cada país. Lógicamente, esos buses son reconvertidos en ese proceso y entran dentro de los esquemas de gestión de residuos de los países. Lo que estamos procurando es que cada vez eso sea más eficiente y los programas son programas que existen, digamos, en todo el mundo. Creo que que la cosa interesante es
vincularlos con los programas de promover el transporte sostenible o la electromovilidad, ¿cierto? O sea, la cuestión es calibrar esos bonos de chatarrización dentro de los modelos financieros que se ven a la hora de proveer incentivos a los distintos a los distintos operadores de transporte, ¿no? Entonces creo que ahí está el kit de cómo podemos introducir dinero adicional o sobre todo incentivos adicionales al cambio de flota en muchos países, ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, nos queda tiempo muy escaso solamente para una pregunta más. Ya estamos casi al cierre en este minuto. Tenemos que cerrar en los próximos 3 minutos. Pero una pregunta que no quiero que quede ahí en el tintero, que tiene que alguien pregunta sobre el tema de la digitalización. Ahí Constantín, o Dick, perdón, Dick lo dijo en su presentación. A lo mejor ahí se podría profundizar, pero muy brevemente, por favor. Sí, con gusto. Hablamos de infraestructura de manejo de tráfico en ciudades, ¿no? Señalización, por ejemplo, semaforización inteligente, centros de control. Y hablamos también de sistemas de manejo del parqueo, por ejemplo, con sensores. Y hablamos también de infraestructura inteligente en vías para la comunicación entre vehículos. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, de esta forma damos por terminado a este webinar ya de la parte ya expositiva y del panel. De mi lado, agradecerle la gentileza, la buena disposición al respecto. Y ahora vamos a hacer las palabras de cierre, ¿ya? Que en este caso corresponden por las mismas personas que aperturaron este evento. Así que le pido a Eduardo Vázquez, por favor, las palabras de despedida y de cierre, y después se lo vamos a dar a Franca. Gracias, Jorge. Sí, nada más por parte de Alide, un agradecimiento a todos los participantes que nos han acompañado en esta hora y media del seminario. Pienso que ha sido bastante fructífero. Nos hemos llevado buenas experiencias, buenos enfoques y un estudio como el Mobiliño muy interesante. Agradecer también a nuestros panelistas distinguidos que nos han brindado generosamente su participación y experiencia también, a Joan, a Carlos y a Harvey, a nuestros colegas de KfW, que con este seminario una vez más nos demuestran su colaboración con ALIDE y con sus instituciones miembros y por supuesto su cooperación al desarrollo de nuestra región latinoamericana. El seminario nos ha servido para ir posicionando este tema de la electromovilidad, el cual debe desarrollarse más como un enfoque y como una solución para la descarbonización del transporte urbano, y nos estamos llevando de aquí conceptos muy interesantes que van apuntando al tema de la electromovilidad, pero también nos han llamado la atención en el buen sentido de que lo que importa finalmente es la calidad del transporte, y en eso destacamos la participación del amigo, del colega de CAF, el valor agregado que genera el BID mediante los temas sobre todo de estructuración y por supuesto la experiencia de Banobras trabajando con municipios por ahora en el tema de transporte sostenible, ya que como ellos mismos han indicado, van a entrar recién al tema de la
y movilidad, y esperamos que el seminario esté sentando estas bases. Hacer un llamado a la colaboración con el estudio del proyecto Moviliño para que actores de la Banca Nacional de Desarrollo presentes, y continuaremos difundiendo esto, puedan ser socios de los estudios de caso de ese proyecto. Una vez más, muchas gracias por parte de ALIDE y entrego la palabra a nuestros colegas de KfW también. Gracias. Adelante, Frank. Bueno, perfecto. Ya no tengo mucho que añadir. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los participantes. Yo pienso, sí vimos que es muy importante el tema, que ocupa a muchos actores en la región, tanto como a nosotros. Sí, es no solo financiamiento, sino calidad de servicios, temas de estructuración, pero también temas de cómo movilizar subvenciones para eso. Entonces, muchas gracias por el intercambio. Yo pienso que tenemos que seguir con eso. Estamos avanzando, pero todavía hay mucho que hacer en eso. Lo que yo quiero hacer es reiterar la invitación de contactar a Konstantin si están interesados en llevar un poco más adelante la discusión sobre como soluciones, ofertas, instrumentos financieros y todo eso, por un lado. Y por otro lado, sí hay preguntas que no tuvimos el tiempo para responder, entonces también se pueden dirigir hacia nosotros y nosotros vamos a tratar de responder de forma escrita después. Muchísimas gracias a todos y vamos a mantener el contacto, ojalá, con todas las instituciones de ALIDE en este esfuerzo común de promover la electromovilidad. Muchas gracias. Gracias, Fran. Bueno, estamos ya terminando, cerrando. Y permítame preguntarle a Andrea, a Javier, tengo entendido que querían hacer ellos